Y estamos con alguien muy importante en materia económica, financiera, catedrático, consultor internacional, Master en Business Administration, Amílcar Ferreira. Buenos días, ¿cómo te va, Amílcar? Buen día, Bruno. Un gran gusto para mí compartir hoy contigo, ser invitado nuevamente. Creo que ya de a poco me voy volviendo de la casa. Hace rato queríamos que venga acá. Sí. ¿Cómo te va, Che? Bueno, hay muchos tópicos que consultar contigo. Primero, que está aumentando el dólar. Después, nuestra deuda. ¿Cómo está la cuestión de la deuda de nuestro país? A instituciones internacionales, hay debilidad institucional también. ¿Por dónde arrancamos? Y Paraguay a largo plazo también. ¿Se está moviendo la economía después del parate? ¿Vamos a empezar a escalar peldaños positivamente? ¿O cómo viene la mano Amílcar Ferreira? Empecemos por la coyuntura, el corto plazo, y después hablar un poco del largo plazo, que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Me parece muy bien. En el corto plazo, lo que es coyuntura, sí, la economía se está recuperando, hay algunos indicadores objetivos, por ejemplo, recaudación de impuestos, en lo que va del año, en el periodo de enero-julio, la recaudación de impuestos está 11,3% con respecto a lo que es el periodo prepandemia, vale decir enero-julio de 2019. La recaudación de impuestos, en cierta manera, es un reflejo, ¿no?, de lo que está sucediendo en la economía. Y bueno, después también indicadores de consumo, ¿verdad? Todos los sectores de consumo, que son 8 que monitorea el Banco Central, están con números positivos. Venta de alimentos, lo que es supermercados, ¿verdad? Farmacias, venta de vehículos, venta de materiales de construcción en general. Todos con número positivo. Los sectores que más están creciendo en este momento son la construcción, en primer lugar, y en segundo lugar la ganadería. Son, digamos, dos sectores importantes que están traccionando la economía, y también en menor medida la industria, ¿no? Esos tres sectores son sectores a los cuales este año están mostrando una recuperación con respecto al año pasado. O sea, ¿vale la parte de la construcción, ganadería y la industria? Sí, la construcción. Hablemos un ratito de la construcción. Ha sido un sector, una grata sorpresa, diría yo, tanto el año pasado, 2020, en plena pandemia, y también este año está mostrando un dinamismo muy importante. Yo creo que parte del fenómeno se explica porque a raíz de las medidas que tomó el Banco Central, digamos, que ha permitido un reacomodo también en el sector financiero, medidas de facilidad para dotar de liquidez al sistema financiero, ¿verdad? Reducción de tasa de letra, reducción de los encajes legales y la habilitación de una ventanilla de redescuento de cartera. Todo eso le ha dado mucha liquidez al sistema, y eso ha llevado a una reducción de las tasas de interés. Hoy, una de las cosas que vemos en el mercado es que los ahorristas de los bancos están muy enojados, ¿verdad?, por la reducción de tasas que hubo. Hoy le pagan menos, ¿verdad?, por su CDA, por sus ahorros. Y yo creo que eso ha llevado a que parte de esos capitales vaya al ladrillo, en primer lugar, y también a la bolsa. Hemos también visto un crecimiento importante de la actividad en la bolsa de valores, de las colocaciones. Y bueno, parte de eso fue al ladrillo. Por eso que hay un boom de la construcción, ¿verdad? Qué bueno. Mucha gente que dijo, bueno, si esto me va a rendir tampoco, voy a invertir en ladrillo. La tierra, Bruno, y la construcción, ¿verdad?, el negocio inmobiliario ha sido un buen negocio. Todo el mundo se mete ahora al negocio inmobiliario. La tierra, por ejemplo, la inversión en tierra, nosotros en unos estudios que hemos hecho en la consultora, el rendimiento promedio anual entre el 2003 hasta el 2018, que tenemos estadística, ha sido el 20% anual. O sea, y comprar tierra, comprar un terreno, comprar un campo, etc. ¿Y del 18 a esta parte? Y yo creo que un poco la curva es así. Del 2003 al 2018, un fuerte revalúo, como te decía, la media, 20% anual en dólares. Si vos mirás ese rendimiento, prácticamente ningún instrumento te rindió 20% anual en dólares en ese periodo. Ya en el 2018 y más para acá, ¿no?, en el periodo más cercano, creo que los valores han llegado como a un techo. Eso no significa que no van a seguir creciendo, pero ya no creemos nosotros a la tasa que creció. 20. Claro, que ya no al 20% anual. Quizá va a crecer un 6, 10% anual, más hacia el 6 que hacia el 10, diría yo. Lo cual también nos lleva a decir lo siguiente. La recomendación quizá en ese periodo 2003-2018 hubiera sido compre, si puede, compre tierra, y si tiene tierra no venda. Porque ahora quizá vender ahora a los valores ya de techo que hablamos ya es buen negocio. Vale decir, si logras a los precios actuales, que ya son, digamos, importantes, vender una propiedad ya es un buen negocio. Eso no significa que si uno quiera retener y seguir ganando, digamos, un revalúo de, no sé, 6, 10% anual,
pero ya no va a tener las ganancias extraordinarias que tuvo en ese periodo. Había propiedades que estaban, no sé, a $100 el metro cuadrado en el 2003, mirando las estadísticas hacia atrás, que hoy están en 800, 1000, 1500. Hay propiedades acá en el centro de Asunción, en las zonas más importantes, a $2000 el metro cuadrado. Si hoy logras vender ya esos precios, ya hiciste negocio. Ya es, digamos, hacer esa utilidad, convertirla ya en líquida, esa utilidad que hiciste durante todos estos años. Pero hay muchos carteles, se vende, se alquila, se vende por todos lados, y eso indica qué cosa. Eso es coyuntura, ¿verdad? Yo estoy comentando la tendencia a largo plazo. Sí, en la coyuntura, en el muy corto plazo, sí, claro, por el efecto de la pandemia, muchos locales desalquilados. También yo ahí siempre me interesa mucho la economía micro, ¿verdad? Más que la macroeconomía, que siempre comentamos, ¿verdad? Pero la microeconomía, ¿qué está pasando? Perdóname, pero ¿eso qué indica? ¿De que se está bien o que se está mal? Si vos ves 1000 carteles ahí, se alquila, se vende, se alquila, se vende. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ha pasado es lo siguiente, que muchísimos comercios, el efecto pandémico fue que la gente, digamos, salió menos. Entonces muchos comercios que vivían de esas compras que hacían las personas, le cayó muchísimo su venta, y la principal razón de cierre de comercio es el alquiler, ¿verdad? Yo veo ahí, hay como dos grupos de propietarios. Un grupo de propietarios que, viendo la realidad, aceptó reducir los valores de alquileres. Esos negocios en general lograron mantenerse. Más o menos un 40% de los locales que lograron mantenerse porque los propietarios accedieron a renegociar los contratos y bajar los alquileres. Y un 60% que no, donde los propietarios se mostraron inflexibles. Y el no poder pagar el alquiler, digo yo, es una de las principales razones que ha llevado al cierre de comercio. Todos esos carteles que vos ves hoy, se alquila, se vende, son esos locales que han quedado vacíos debido, digamos, a la pandemia, a la reducción de ventas y a la imposibilidad de renegociar los contratos de alquiler. Hay en este momento una sobreoferta de, digamos, locales que están para ser alquilados, eso voy, ante una demanda que todavía es débil en el corto plazo, en lo que es la coyuntura. Pero si se recupera a medida que avance el proceso de vacunación, y que yo creo que va a ser fuerte eso el año próximo, y se normalice, digamos, especialmente la actividad urbana, la economía urbana, que es la más afectada, esos locales van a ser nuevamente alquilados y, bueno, eventualmente se recuperará esa demanda de alquileres. Pero por otro lado, vos decís que se está mejorando la economía. Está mejorando, se nota diversos indicadores, tanto de consumo como también de producción, como también recaudación de impuestos, ¿verdad? Todos los indicadores que uno mira muestran una recuperación ciertamente desigual por sector. Esto no significa que a todos ya le está yendo bien. Hay sectores al que le está yendo mejor. Claramente la economía del campo está ahora en un buen momento, ¿verdad? Los precios de soja en niveles récord, la ganadería tanto en volumen como en precio también en niveles récord. En general la economía del campo, digamos, no ha sido muy afectada. La parte de servicios en la economía urbana, todo lo que es hotelería, restaurantes, turismo, centros comerciales, ese es el sector más golpeado. Eventos, no hay grandes casamientos, 15 años, etcétera. No hay eventos. Claro, entonces todo ese sector está duramente afectado, y creo que va a ser el último en recuperarse. La hotelería, por ejemplo, ¿verdad? Los hoteles están mayormente vacíos. Y todo lo que tiene que ver también con eventos y gastronomía, ¿no? Que se movía mucha plata. Sí, claro. Los eventos movían mucha plata, los eventos, todo ese tipo de cosas. Es un sector muy importante, generador grande, diría yo, de empleo urbano, y ese sector es de los más golpeados. Comercio frontera. Gastronomía, atención, ropa. Exacto. En fin, todas las cosas estas. Un casamiento, un montón de detalles, desde la impresión de la tarjeta, todas estas cosas. Es un círculo fantástico. Así es. Que ahora está completamente, digamos, ¿cómo que se dice? Muy afectado. Muy afectado. Sí. Comercio frontera está en menos 25% por debajo de lo que era su nivel prepandemia. Y el comercio frontera también es un gran generador de empleo, todo lo que es el sector de comercio, ¿no? Y bueno, esa es un poco la foto, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero yo creo que vamos a recuperarnos lentamente 2022 con el avance de la vacunación. Hoy Paraguay tiene más o menos un nivel de vacunación, hoy estaba mirando las estadísticas, 20% en lo que se refiere a vacunación con una dosis, y 4% en lo que llamamos full vacunación, vale decir 2 dosis. Tenemos el índice de vacunación con 2 dosis más bajo
de Sudamérica. Solamente Venezuela está más bajo que nosotros. Sería el segundo índice más bajo. Entonces tenemos que avanzar fuertemente en ese proceso de vacunación. El foco tiene que estar en este momento en conseguir vacunas. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? ¿Faltan vacunas o falta que la gente vaya a vacunarse? Porque los vacunatorios están vacíos, sí, al parecer. Pero, mira, lastimosamente, mirando de manera objetiva, ¿verdad? Mirando los resultados, la cantidad de vacunas obtenidas, no fuimos exitosos en esa gestión de las vacunas. Hicimos, digamos, una apuesta incorrecta, mirando bien en retrospectiva, pusimos todas las fichas en el mecanismo COVAX, que finalmente no pudo conseguir las vacunas. Todos los países privilegiaron a su propia población en primer lugar, y luego también las propias farmacéuticas privilegiaron los contratos directos que han hecho con países más que darle al mecanismo COVAX. Y eso ha hecho que Paraguay, repito, juzgando por los resultados, tenga la segunda peor gestión de obtención de vacunas de Sudamérica. Todos los países están con índices de vacunación más altos en este momento. Bueno, y la famosa deuda, ¿cómo está nuestra deuda? Porque se prestó mucha cantidad de plata justamente para combatir esto de la pandemia, y al final de cuentas no se sabe a dónde fue a parar todo ese dinero. Nadie por lo menos dio con sinceridad un listado de cómo se repartió esa gran suma de dinero prestada, ¿verdad? Porque todo esto hace que aumente nuestra deuda con fondos monetarios, con organismos internacionales, etcétera, etcétera. Y cómo estamos parados hoy respecto a esta deuda nuestra como país. A ver, sí, mira, Amílcar Ferreira. Sí, es una muy buena pregunta. Creo que ahora hay una iniciativa parlamentaria para revisar un poco eso, ¿verdad? De que a dónde se fue todo ese dinero, en qué se gastó. Yo creo que la mayor parte fue a gasto corriente, una parte, digamos, a lo que es gastos extraordinarios en el Ministerio de Salud, y después un montón de otras cosas, lo que llamamos el sostenimiento del Estado, ¿verdad? El mantener salarios del sector público al 100%, requirió, y bueno, compra de medicamentos, pero realmente sería bueno revisar eso, ¿no? Ver un poco, porque para el país se endeudó. Mira, la deuda total pública en el 2019 era de 8.850 millones de dólares, y ahora julio del 2021 estamos en 13.000. De 8.800 a 13.110 millones de dólares. 5.000 más o menos. Sí, en 2 años, ¿no? En 2 años. Salto extraordinario del endeudamiento público. La relación deuda-PIB ya está prácticamente en un 35%. A inicios del gobierno de Federico Franco, cuando inicia este proceso de endeudamiento y obra pública financiada con ese endeudamiento, la relación deuda-PIB era de, ya te digo, acá tengo exactamente, era de 10%, 2013, y ahora llegó al 35%. En aquel momento, 35%, que ya es nuestro techo, dada nuestra presión tributaria, que es baja, la más baja de Sudamérica y una de las más bajas del mundo, de hecho. Por debajo de Paraguay solamente hay paraísos fiscales formales, ¿verdad? Dentro de los países que no son paraíso fiscal, que son, digamos, países normales que cobran impuestos, Paraguay tiene la presión tributaria más baja del mundo. Entonces, con esa presión tributaria baja, un nivel de deuda PIB del 35 ya es un techo. Si nosotros superamos ese nivel, nos vamos para arriba, empezaríamos ya a entrar en un terreno de insostenibilidad financiera. Por eso es que el haber llegado a ese techo representa desafíos importantes para los siguientes años, para la siguiente década, yo diría. ¿Una suerte de default podríamos tener? No default, pero sí ya la incapacidad del Estado de, digamos, encarar otras cosas, como por ejemplo las inversiones, ¿verdad? Porque dado que la mayor parte del presupuesto hoy está comprometido ya con gasto corriente, gasto fijo, pago jubilaciones, etcétera, pago la deuda mismo. ¿Y cómo se devuelve esa deuda? ¿Cómo? Y bueno, de los recursos. ¿Y en qué cantidad de tiempo se devuelve esa deuda así, sideral? Sí. Esa deuda está colocada a plazos largos. Las últimas emisiones han sido a 30 años, por ejemplo. Y siempre existe la posibilidad de digamos, el revolving, ¿verdad? De los vencimientos que haya, poder pagar de capital, pagarlos con nuevas emisiones. Los intereses sí hay que pagar. Pero lo que no va a haber posibilidad es de aumentar más ese endeudamiento, y con ese endeudamiento hacer, por ejemplo, obra pública. Yo, breve nomás comentario, Bruno. Paraguay en la década del 50 y del 60 le llamamos la década del Estado empresario. Paraguay en esas 2 décadas
se dedicó a crear empresas porque no había, digamos, un sector empresarial importante. Entonces, de esas 2 décadas vienen las principales empresas públicas, ANDE, SAP, en aquel entonces IBU, que hoy es el Ministerio de la Vivienda, etcétera. Luego, década del 70, boom de Itaipú. Paraguay crece al 8,3. Termina la década del 70, Paraguay enfrenta una pregunta, ¿ahora qué? Porque, bueno, terminó Itaipú, crecimos al 8% anual durante una década, promedio anual, y ¿ahora qué? No supimos responder esa pregunta y vinieron 2 décadas, la del 80 y la del 90, que fueron décadas de declive económica. Hoy le llamamos las 2 décadas perdidas. Sí. Hacia el final de los 90 tocamos fondo, porque ahí tuvimos, además de la crisis económica, crisis política, el asesinato del vicepresidente Argaña, un default selectivo ya en el 2002, el año previo a Nicanor. Y en el 2003 asume Nicanor, encaramos una reforma tributaria, empieza en el 2004 el boom de los commodities y ahí, digamos, entramos en una década de extraordinario crecimiento, 2004-2014, que fue el boom de los commodities. Entonces, repito, 50 y 60 Estado empresario, 70 boom de Itaipú, 80 y 90 de las 2 décadas perdidas. Y después en el 2004 empieza el boom de los commodities que termina en el 2014. Entonces la respuesta que da Paraguay ahí es, bueno, ¿ahora qué? Bueno, ahora endeudarnos. Vamos a usar la tarjeta de crédito para con eso estimular la economía, impulsarla de manera un tanto artificial, ¿verdad? Porque lo hacíamos con deuda, hacer obra pública. Eso ayudó un poco a contrarrestar esa disminución del nivel de actividad, especialmente por el lado de los precios, ¿no? De las divisas recibidas por los commodities que producimos y exportamos. Pero ese endeudamiento, esa fase de estimular la economía con endeudamiento, llega a su fin en el 2020, porque la relación deuda-PIB llega al 35%. Entonces, nuevamente enfrentamos la pregunta, ¿ahora qué? ¿Y quiénes son los responsables de llegar a ese tope del 35%? Porque termina este gobierno, se mandan mudar, viene el siguiente ya con una cantidad de deudas a pagar, no saben ni dónde están pisando los que van a venir. Sí. ¿Y qué grado de responsabilidad tienen los diferentes gobiernos en cuanto a este tipo de préstamos? No, por supuesto, el gobierno tiene... Una buena pregunta eso, porque es fácil agarrar, sí, prestar, o total, yo no voy a pagar, va a pagar no sé quién. Fue la respuesta que dimos como país en su momento, pero yo creo que sí, hay que transparentar, ¿verdad? El uso que se le dio y los desafíos que va a enfrentar la siguiente administración, cualquiera sea el presidente que siga, van a ser realmente desafíos grandes, porque tenemos varios frentes, ¿verdad? Por un lado, el agotamiento de la fuente de financiamiento por la vía del endeudamiento, ciertos déficits que están ahí, la caja fiscal va creciendo ese déficit por pagos, jubilaciones, y eso también va a ir consumiendo cada vez un porcentaje más alto del presupuesto. Entonces va a ser un escenario complejo, ¿no? Que yo tengo algunas ideas al respecto y ahí entramos ya en lo que es la visión más de largo plazo. Rápidamente nomás, segundos para esto de los camioneros. ¿Se hizo bien en respaldar a esta gente o no? ¿Y qué pasó con toda esta economía que se paró? Porque, bueno, se trancaron las rutas, se paró también acá el sistema, digamos, de transporte, de vial, qué sé yo, muchas empresas pegaron el grito al cielo porque se les morían los pollitos, no se fabricaban los lácteos, no podían llegar a destino los productos en diferentes producciones, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto de los camioneros, según vos? A ver, la visión tuya rápida nomás. Sí. En primer lugar, hay que decir de que este no fue un conflicto entre todo el sector productivo, industrial y todo el sector transporte, no. Este fue un problema entre las agroexportadoras, que son las que compran los commodities y exportan en nuestro país, y el sector de camioneros que transporta granos, que trabaja, digamos, para este sector. Son más o menos 40.000 camiones. En Paraguay hay un total de 85.239 camiones de todo tipo inscritos en el registro público. 85.000, más de 60.000 entonces. Sí. Se estima que 40.000 son los que trabajan en este sector, que entonces esos camiones grandes, doble eje. Pero hablaban de 60.000 y de que 14.000 nomás pagaban tributos. Sí, ahora decir que son 85. El total de camiones inscriptos en Paraguay de todo tipo. De todo tipo. Total de camiones inscritos. De esos 85.000, 40.000 son los que se estiman, no 60.000, son 40.000 camiones lo que se estima que trabajan en este sector, ¿verdad? Esto es de varias fuentes, incluidas los representantes de los camioneros. Prácticamente la mitad de esa suma de 85.000. Así es, 40.000 trabajan en ese sector. De esos 40.000 hay 14.000, digamos, transportistas inscriptos con todas las de la ley y que tributan, pagan sus impuestos.
el decir que la diferencia entre 14.000 inscriptos y 40.000 camiones, que toda esa diferencia son gente que trabaja en negro, no es tan correcto. Yo creo que seguro que hay algunos camioneros que trabajan en negro, pero ¿qué es lo que pasa, Bruno? La actividad de ser camionero, dedicarse al transporte, ha venido a ser en Paraguay una forma de autoempleo, ¿verdad? Donde personas, digamos, fueron comprando, dado que Paraguay también es ya hoy el único país que permite la importación de vehículos automotores usados. Vienen los famosos chileré que le llamamos, ahora vienen claro. Vehículos, digamos, que ya son descartados en Japón, entran vía Chile y llegan acá y se le cambia el volante, que es algo increíble, pero bueno, y circulan, ¿verdad? Y bueno, en el caso de los camiones, vienen de Europa, son camiones usados de Europa, mucho viene de Holanda, que también se importan, ingresan acá usados. Más o menos te doy una referencia de precios para que te ubiques, ¿verdad? Un camión de una marca de primera línea, ¿verdad? Scania, Mercedes-Benz, etcétera, nuevo, 0 kilómetros, del tipo, del porte, digamos, necesario para esta actividad, cuesta más o menos $120,000. Un camión, están entrando mucho de las marcas chinas, ¿verdad? Que son camiones también de porte importante, pero bueno, de marca china, no tan conocida, están entrando también al mercado, están más o menos $90,000. Y un camión usado de Europa está en el rango de los $60,000. Estoy hablando de un camión en buenas condiciones. Se encuentra de precio más bajo, pero... Alemanes, holandeses. Claro, estas marcas, Scania, Mercedes, etcétera, usado de Europa. Entonces, como verás, es la mitad de precio de lo que costaría uno nuevo. Vienen más o menos con 100.000 kilómetros de recorrido, de uso. Y bueno, acá los ponen en condiciones y esos son los camiones, esos son los 40.000 camiones que los compran. Un detalle yo me fui un poco entrando también en el tema, porque como analista me interesaba, era un tema de actualidad. No hay crédito, por ejemplo, bancario para este sector. Ningún banco te financia un camión usado, la compra de un camión usado. Todos son pequeñas inversiones que hace la gente, ya sea vendiendo su terreno, su casa, o algunos reciben remesas de sus parientes que están afuera, ¿verdad? En cierta manera se fue generando un sector de camioneros que son pequeños empresarios que tienen 1, 3, 5 camiones. Ese es más o menos el promedio, ¿verdad? Entre 1 y 5 camiones son pequeñas pymes. Por eso digo, dado que no es que hay 40.000 camiones y 40.000 propietarios. Hay muchos propietarios que tienen 1, 3, 5 camiones. Entonces no tiene que haber 40.000 contribuyentes. Muy interesante. Hay 14.000. Entonces, seguro que hay alguno que, pero no es directa la relación, ¿verdad? No es que la diferencia sean todos evasores. Muy interesante lo que estás mencionando. Primer punto. Segundo punto, una práctica, esto nos fuimos enterando ya, ¿verdad? A partir del surgimiento del conflicto. Una práctica de la industria es de que por una cuestión de, entiendo yo, economía administrativa, las agroexportadoras no contratan directamente a los camioneros, digamos, a los propietarios de camiones, sino que lo hacen a través de intermediarias, que son empresas de transporte, a las cuales le entregan, digamos, el dinero para el flete, y estas a su vez son las que contratan al prestador final del servicio. Este uso de los intermediarios hace que, bueno, estos intermediarios se apropien de una parte de esos ingresos, y en muchos casos le llega ya un ingreso al camionero finalmente que no le alcanza para cubrir sus costos de operación. El costo de operación de un camión es un dato objetivo que puede ser calculado, ¿verdad? Si vos tenés un camión, te va a dedicar al transporte, uno puede hacer una planilla y meterle ahí todos los componentes del costo y calcular cuánto cuesta que ese camión opere por kilómetro, por tonelada kilómetro. Entonces, esta gente venía operando toda la industria en base a acuerdos anuales que venían funcionando más o menos bien. No hubo, digamos, la sangre no llegó al río, digamos, en años anteriores, se venían acordando, pero este año aparentemente se combinaron algunos factores que hicieron que ya no fuera posible sostener ese acuerdo, y bueno, según lo que dicen los camioneros, no hubo un cumplimiento de parte de la industria de pagar los precios que habían sido establecidos, y bueno, surge el conflicto. Bruno, nosotros estamos de acuerdo, vivimos en una economía de libre mercado, eso tiene rango constitucional, y esto es una discusión que debería ser resuelta estrictamente entre privados, ¿verdad? Pero dado que no lo han resuelto, dado que en ese nivel de discusión entre privados no fue posible resolverlo, entraron los políticos. Claro, se ha convertido en un problema político, ¿verdad? Es como que le tiraron el fardo, digamos, del problema al Congreso y al Poder Ejecutivo. En una primera etapa, obviamente, siempre que surge algún conflicto en la sociedad, dado que el Parlamento es una caja de resonancia donde están representados todos los sectores sociales, obviamente cualquiera sea el lugar donde surge el conflicto, siempre va a haber un sector en el Congreso que
digamos, acompaña. No. En este caso fue la gente Frente Guazú, que bueno, en cierta manera interpretó, digamos, el reclamo y se puso del lado de los camioneros. Y yo tengo ahí una crítica con respecto a la dirigencia empresarial. Creo que me valió un poco ciertas... ¿Cuál es tu crítica? ¿Cuál es tu crítica? No, de que la reacción fue de descalificación, ¿verdad? De entrada, esa reacción inicial de muchos dirigentes que dijo, no, esto responde a intereses políticos, como queriendo descalificar, ¿verdad?, el reclamo, cuando en realidad era un reclamo de camioneros que tenían un problema de rentabilidad, no eran ni comunistas, ni zurdos, ni gente que venía con una agenda política. Es mi lectura, ¿verdad? Y la expreso con todo respeto. Obviamente es una visión entre varias que podríamos tener, pero yo creo que la forma como nosotros tenemos que encarar como país los problemas sociales, este es uno que surgió ahora, van a surgir muchos en el futuro, debe ser de tratar objetivamente, ver, bueno, cuál es la problemática, sentémonos en una mesa y tratemos de encontrar una solución y no la descalificación por el lado político. Es decir, bueno, cualquier cosa que proteste ya son zurdos, ya son comunistas, ya son genial, gente que quiere destruir el país. Pero hacer desestabilizar la situación ahí del centro de la capital, sí, quiero entrar en 20 eso. días que se alarga, una cosa que podía inclusive evitarse, porque se sabe que vienen este tipo de cuestiones. Entonces, se sientan en la mesa antes que vengan todos estos miles de camiones o cientos de camiones a fundir nuestras carpetas asfálticas también, que las pagamos nosotros con mucho sacrificio, entre paréntesis. Todo eso ocasiona un malestar ciudadano. Claro, a eso nomás totalmente. Me incluyo dentro de ese malestar ciudadano. Yo voy, ¿verdad? Quiero nomás separarlos tanto, ¿verdad? Entonces, por un lado, creo que la sobrereacción, ¿verdad?, de ciertos dirigentes empresariales de entrar a descalificar a un sector queriendo atribuirle motivaciones políticas que en mi opinión no existían. Después los camioneros en declaraciones que dieron a la prensa explicaron de que ellos hablaron con el Frente Guazú, con Honor Colorado, con la Bañete, con el Partido Liberal, con todas las bancadas hicieron lobby, ¿verdad?, explicando su problema y tratando obviamente de conseguir apoyo político. Dicho eso, la medida de fuerza que tomaron los camioneros de cierre de ruta es absolutamente ilegal, inconstitucional, no corresponde. Yo estoy con el mismo énfasis con el cual digo, no corresponde descalificar por el lado político un reclamo que es, digamos, que pueden tener o no razón, pero al final es simplemente un reclamo por falta de rentabilidad. Con ese mismo énfasis digo que también estuvo muy mal el hecho de cerrar rutas por parte de los camioneros. Creo que esto también las instituciones que era reclamo, nuestras instituciones no funcionaron. No funcionaron, claro. Esto digamos, afectó, claro, como te decía al inicio, como era un problema solo entre agroexportadores y camioneros que transportan granos, terminó afectando a otros sectores que no tienen vela en el entierro, ¿verdad? El sector avícola, que puso en riesgo, digamos, a toda la producción de pollos. El sector lechero que lácteo, sufrió, porque el sector lácteo, Bruno, trabaja, digamos, la vaca tiene que ordeñar todos los días, no podés no ordeñar, eso te genera por supuesto. Entonces todos los días hay que transportar esa leche y si no se transporta un producto perecedero. Es una dinámica que hay que cumplirla que no puede parar cotidianamente. Entonces fue afectado. Y bueno, yo creo que tenemos que tener la inteligencia, la sabiduría, también la madurez para encarar toda esta problemática, estas problemáticas que se presentan y se van a seguir presentando, pero sin entrar a descalificar. Creo que tenemos que sentar a la mesa, tratar de encontrar una solución, que creo que al final, Bruno, quiero ser muy equilibrado y objetivo, por lo menos eso pretendo en mis análisis. La gestión que dio el gobierno en este último tramo fue la adecuada, ¿verdad? Hubo una gestión, yo decía, acá hace falta, esto ya superó lo técnico. Acá se tardó mucho nomás, se tardó mucho. Acá hace falta una gestión política de alto nivel, porque una definición de lo que es la alta política, del servicio que la política en su mejor concepto brinda a la sociedad, es justamente el de administrar intereses que son, digamos, encontrados en la sociedad, poder administrar, compatibilizar, encontrar puntos medios, la construcción de acuerdos. Eso es parte de lo que los políticos, los buenos políticos brindan a la sociedad, porque eso es lo que ellos saben hacer, ¿verdad? El poder, digamos, encontrar esos puntos medios. Tenemos buenos políticos. Creo que se dio. Tenemos buenos políticos para ejercer ese tipo de rol. Vamos a hablar un programa entero de la clase política. Pero creo que cierro con esto. En este último tramo creo que hubo una buena gestión política al más alto nivel. Creo que también los viceministros, ¿verdad?, al sentarse en la mesa,
poner sobre la mesa el cálculo de costo, que repito, es una cuestión objetiva, y finalmente construir un acuerdo fue una buena gestión. Yo lo veo como un éxito. Bueno, muy bien. Vamos al terreno que acá el analista Amílcar Ferreira lo domina. Toda esta. Bueno, él es un catedrático y consultor internacional, es muy respetado, viaja mucho, tiene muchos clientes también, él se sabe porque es muy respetado, lo llaman de aquí de allá, no sé cómo, él está así como, ¿cómo que se llama? Se reparte en un montón de lugares y sitios porque todo el mundo quiere consultar con él. ¿Qué debería hacer el Paraguay para atraer más inversionistas extranjeros? A ver, rápidamente te cambio la historia, pero vamos directo al grano. Sucintamente nomás, ¿qué tenemos que hacer? Paraguay es una ecuación incompleta, es una promesa. Paraguay es la promesa de Sudamérica, pero el riesgo que corremos es ser la promesa incumplida, entonces por ser esa ecuación incompleta. Paraguay es, dicen las calificadoras, equilibrio macro con debilidad institucional. Entonces nosotros hemos, desde el 2003, inicio del gobierno de Nicanor para acá, hemos tenido mucho éxito en, digamos, construir equilibrio macroeconómico, que no es poca cosa en la región, en una región bastante desordenada en ese aspecto. Nosotros hemos construido ese equilibrio macroeconómico, una inflación controlada, un Banco Central independiente, déficit fiscal también controlado. Hasta el 2008 tuvimos esa característica. A partir del 2000, me corrijo, hasta el 2018. A partir del 2019 ya no pudimos cumplir con el límite de la ley de responsabilidad fiscal. Pero digamos, en general hemos construido equilibrio macro, disciplina fiscal, pero debilidad institucional es nuestro problema. Ese yo creo que es el gran desafío ya desde el 2015 para acá, porque en el 2015, Bruno, Paraguay tuvo la última mejora de su calificación crediticia, que es la mirada de las calificadoras internacionales sobre el país, y a partir de ahí nos estancamos. Ya no hubo mejoras en la calificación crediticia, estamos en el W+, que es digamos, el escalón previo al grado de inversión. Y si nosotros no damos un paso en ese camino del fortalecimiento institucional, esto está principalmente referido a la independencia del Poder Judicial, nos vamos a quedar ahí, nos vamos a estancar en esa categoría, no vamos a llegar a ser grado de inversión, pudiendo serlo, ¿verdad? Aquí es el elemento que le falta a Paraguay para graduarse país serio y pegar el salto. Paraguay tiene todas las condiciones para pegar un salto económico, pero necesita dar ese paso que implica un cambio cultural de ir a un modelo de justicia seria. Nosotros tenemos que entender, todos los paraguayos, que un modelo donde los niveles de corrupción e impunidad siguen siendo muy altos, donde hay, digamos, caciques políticos que logran ubicarse por encima de las leyes, manipulando incluso en muchos casos a la justicia, tanto por el lado de poderes fácticos, el dinero, como también por el lado de la influencia política. Te refería a Óscar González Dáez y todos estos casos, su hermano, claro, niveles altos de impunidad, donde se logra torcer el brazo de la justicia, donde desaparecieron ahora casi 400 cheques, por ejemplo. Exacto. Ese modelo con alta impunidad y poder judicial débil es un modelo que beneficia a un pequeño grupo de la sociedad, aquellos que, digamos, instalados en roscas, logran, digamos, extorsionan al resto, logran sostener sus negocios, defender ciertos intereses, mantener la impunidad cuando alguno de sus acólitos, digamos, tienen un problema, entonces que la justicia, el brazo de la justicia no le alcance, beneficia a unos pocos. Sin embargo, un esquema similar al que tiene Brasil, Perú, que son países donde también hay corrupción, pero que no hay impunidad, las instituciones funcionan. No hay impunidad. Claro, todos somos iguales ante la ley. Ese es un sistema que a largo plazo nos va a beneficiar más a todos. Este modelo de justicia sometida, de instituciones débiles, repito, beneficia a un pequeño sector. Igual la economía crece, ¿verdad? Pero es un crecimiento desigual porque nos genera una igualdad de oportunidades. Y los usureros tienen cada vez más usura. Por ejemplo, cometen cada vez más usura. Sí. Son cada vez más ricos. Nosotros tenemos que ir ya, generar ese cambio cultural e ir a un modelo de justicia independiente. Todos vamos a poder hacer negocios, todos vamos a poder progresar, pero vamos a hacerlo bajo un esquema de un árbitro independiente y de reglas iguales para todos. Bruno, si vos, Bruno Masi, fuiste un emprendedor a base de esfuerzo, de inversión, construiste una empresa, te fue bien, entonces la sociedad te va a premiar a vos. Pero si vos, Bruno Masi, te decidiste dedicarte, no sé, a hacer algún negocio turbio, y bueno, entonces que el que hace bien las cosas en ese modelo que estoy planteando sea exitoso y sea premiado,
y el que va por el camino torcido, y bueno, que le llegue la ley, ¿verdad? Y todo eso pasa por la reforma del Estado, en este caso, yo creo que debe ser imperiosa y hay que desarrollarla. Sí, esa es una discusión interesante la que planteas. Muchos dicen, esto depende de la arquitectura institucional, de cómo se construyen las instituciones. Esa es una línea de pensamiento. La otra, que es la que yo comparto, creo que es un tema cultural, ¿verdad? Pasa más bien por un cambio cultural. Te explico así qué es lo que estoy queriendo decir. Sí. Si vos mirás, por ejemplo, la arquitectura institucional de cómo se administra el Poder Judicial, hay un Consejo de la Magistratura, que es el filtro de entrada, y después hay un jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es, digamos, el elemento depurador, es la salida, la que debe depurar el Poder Judicial. Si vos mirás la arquitectura, es perfecta, ¿verdad? Ambos organismos, instituciones, están conformadas por diversos representantes de diversos sectores, ¿verdad? En cierta manera, debería funcionar bien, ¿verdad? El Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero ¿qué es lo que finalmente otra vez contamina, ¿verdad? Los hombres. Los tentáculos. Los hombres. Claro. Fíjate que los tentáculos de ciertos personajes que... El jurado de enjuiciamiento de magistrados y estuvo conformado por, digamos, políticos que hoy están procesados por la justicia, claro, y que por largos años controlaron el Poder Judicial. Es increíble que estas personas controlaban la justicia. Entonces, por más que buena que sea la arquitectura, si los hombres que componen esas instituciones finalmente no son hombres probos, gente, digamos, que tenga un sentido de hombre de Estado y también cierto patriotismo, y no va a funcionar. Siempre van a encontrar, por más buena que sea la arquitectura, siempre van a encontrar la forma otra vez de manejar de otra manera ese esquema institucional. Entonces implica un cambio cultural, implica que nosotros nos convenzamos como país de que ese modelo no nos beneficia a largo plazo y que el modelo que nos conviene a todos para construir un país con altos niveles de inversión extranjera directa, con una tradición de fortaleza institucional, con un sentido de pertenencia al país, con un orgullo hacia el país, porque los países donde las instituciones funcionan bien, el Poder Judicial, la Fiscalía, las instituciones en general, son motivo de orgullo a los ciudadanos, genera digamos, un sentimiento de satisfacción y un sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Y acá ocurre lo contrario. Acá ocurre lo contrario, porque es muy difícil aglutinar una población alrededor de, digamos, valores negativos. Nosotros vamos a buscar valores positivos, que sean los antivalores. Los antivalores, ¿verdad? Es muy difícil que, sabiendo que mi vecino es un corrupto, ¿verdad?, y que está metido en cuestiones de corrupción, tanto a nivel público-privado, y que sea un héroe de la sociedad y que yo acepte eso. Ahora, yo, ciudadano honesto, acepte eso. Entonces, la corrupción, la impunidad, es un factor de disociación, disuelve la sociedad, nos separa, no logra una cohesión. Nosotros tenemos que buscar valores positivos que son los que van a poder cohesionar. Te decía, instituciones que funcionan, la honestidad, el hacer bien las cosas. Por más que parezca un cliché, el éxito de un país simplemente consiste en que todos los ciudadanos hagamos bien las cosas, que cada uno en el ámbito que le toca haga bien su trabajo. Siempre digo yo eso. Ese solo hecho va a ser, y eso genera efectos culturales muy positivos, ¿verdad? Lo que te decía, el estar orgulloso de tu país, el sentir que el Poder Judicial funciona, que es motivo de orgullo, que la Fiscalía tiene los pantalones largos y cuando tiene que actuar, no importa de quién se trate, lo haga, ¿verdad? Y que haya un sentido de que en el Paraguay rige la justicia, que el que va por el buen camino, por el camino recto, es premiado y encuentra, digamos, el éxito económico como resultado de hacer bien las cosas. Y bueno, el que busca el camino torcido, el que va por ese camino torcido, bueno, todo el peso de la ley. Eso es lo que tenemos que nosotros generar, ese cambio cultural, que eso se convierta en una aspiracional para la mayoría de los paraguayos, y que dejemos de exalzar corruptos, ¿verdad? Que ha sido una todos tradición. Los días en los diarios vemos la jeta de toda esta gente. El cambio cultural es el denominador común acá de esta charla, también con el analista Amílcar Ferreira, y todo lo que implica un cambio cultural. ¿Qué es un cambio cultural? ¿Qué hay que hacer? ¿Volver a nacer? ¿Qué hay que hacer? Te decía Bruno, desterrar todo lo que está mal. En realidad, foja cero. Entonces tenemos que dejar un país pelado, comenzar de cero, de vuelta, porque sí, para ese cambio cultural del que mencionabas, fuera de cámaras y ahora acá también, tratando de cómo se construye un cambio cultural. ¿Qué hay que hacer? Quizá alguien de la audiencia dirá, pero ¿qué hace esta gente, una persona que viene del ámbito económico, hablando de cambio cultural? Pasa que el tema cultural tiene una profunda implicancia en la economía. Voy a un poco desarrollar el vínculo que hay entre cultura y economía.
Yo, Bruno, no creo que la gente en Paraguay, los ciudadanos paraguayos, los que votamos en las elecciones y elegimos nuestras autoridades, yo no creo que la población esté equivocada o vote mal. Yo creo que simplemente hay todavía un grupo lo suficientemente grande de personas en Paraguay que está conforme con muchos de los vicios de este sistema actual, ¿verdad? Le gusta el prebendarismo, le gusta el país de los amigos con instituciones débiles, ¿verdad? Muchos de los vicios. Yo no creo que la gente se equivoque. La gente vota aquello que le parece, aquello que le... Entonces, en cierta manera, la clase política hoy es el reflejo de lo que somos los ciudadanos en Paraguay, con sus defectos y con sus virtudes. Entonces los países son procesos de evolución cultural. Eso tampoco es estático, eso va a ir cambiando. Puede cambiar para mejor, pero viendo otros países también puede cambiar para peor. Yo creo que en el caso paraguayo va a ir cambiando para mejor. Vamos a ir siendo cada vez más selectivos, eligiendo mejor, desterrando, ¿verdad?, estos casos tan groseros, digamos, de corrupción en el sector público, de impunidad. Pero son procesos culturales, ¿verdad? Uno muchas veces mira la realidad y tiene, digamos, unas ansias de que esto sea más rápido. Pero bueno, los procesos culturales son así, son lentos, son a largo plazo. Y bueno, cada uno de nosotros, vos como periodista, yo como analista, la prensa, cada uno de los diferentes ámbitos y foros, jugamos un papel en impulsar ese cambio cultural. Es decir, vayamos a un esquema más transparente, con instituciones más sólidas, donde los valores positivos sean los que digamos, cohesionan a nuestra sociedad, hagan que nos pongamos de acuerdo, que tengamos orgullo, que tengamos sentido de pertenencia, porque mientras los héroes, digamos, económicos, sean gente que proviene de, ya sea de la corrupción en el sector público, de la usura, del contrabando, en fin, es muy difícil, digamos, cohesionar una sociedad alrededor de antivalores, ¿no? Y por eso que planteo yo esto, lo del cambio cultural. Bueno, ese cambio cultural eventualmente nos va a llevar, por ejemplo, entre otras cosas, a un país de instituciones fuertes. Te decía, un país donde se hacen bien las cosas, empieza todo a funcionar. Entramos en un círculo virtuoso, ¿verdad? Donde a partir de hacer bien las cosas van generándose fenómenos también económicos. Y uno de ellos es eventualmente tener un poder judicial independiente, fuerte y alcanzar grado de inversión. Eso, Bruno, va a elevar sustancialmente los niveles de inversión extranjera en Paraguay. Claro. Lo que hoy es una ecuación incompleta, el equilibrio macro, se va a convertir en una ecuación completa, donde Paraguay tiene todas las condiciones para pegar un gran salto. Tenemos que atraer a inversionistas. Los niveles de inversión extranjera de países con grado de inversión son sustancialmente más altos que los países sin grado de inversión. Nosotros estamos, digamos, ahí en el escenario, pero todavía en un segundo nivel, en un nivel secundario. Somos actores de reparto, digamos, del gran mundo de las inversiones, pudiendo ser ya un protagonista, ¿no? Pero nos falta ese cambio cultural que nos lleve a un esquema institucional más fuerte. Si vos te vas a Uruguay o Chile, querido Bruno, y vos hablás con los políticos, con la gente en general, te das cuenta que la impunidad alta, la corrupción alta no es parte de su tradición. El nivel cultural que tienen. Sí, también. Vos, bueno, Uruguay, la corrupción, te dicen, no, está bien, puede haber un caso de corrupción, pero eso no es parte central de la cultura uruguaya. Acá en Uruguay, en general, las instituciones funcionan, la ley se aplica, ningún funcionario público ni expresidente logra ubicarse por encima de la ley. Si te vas a Chile, yo siempre comento la anécdota, que en un almuerzo hice una pregunta de cuánto cuesta comprar un juez en Chile, y me miraron indignados los chilenos. Pues mire, señor, acá en Chile no es usual que usted pueda comprar un juez. Aquí los jueces cumplen su rol. Puede haber un caso puntual, pero será una excepción, y si se llegara a descubrir, sería severamente castigado. Entonces no forma parte de su cultura, de su tradición democrática, en los altos niveles de corrupción e impunidad. Eso es un país en serio, más serio, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Tenemos que aspirar a eso, y eso nos va a tener un impacto económico positivo muy grande. Nosotros somos un país que tiene todas las otras precondiciones necesarias, pero le falta esa pieza de la fortaleza institucional. Y esto no es una cuestión mía, yo no lo digo yo. Esto lo dicen claramente las calificadoras en sus análisis, ¿verdad? Cuando responden a esa pregunta de por qué Paraguay no da ese saltito para ya ser país con grado de inversión. Y ese es mi planteo, ¿verdad? El cambio cultural, convencer, ni siquiera lo hagamos por una cuestión moralista. No digamos, hagámoslo por una cuestión de conveniencia. Nos conviene económicamente dar ese paso,
Porque en un país con reglas claras, donde impera el Estado de Derecho, donde las instituciones cumplen su rol, donde el árbitro no se vende, el árbitro es fuerte y cumple su rol, es un país ordenado, es un país donde, digamos, van a empezar a funcionar bien las cosas. Y donde previsor, con previsibilidad a largo plazo, y donde las inversiones extranjeras van a querer venir a estar por ya ser una ecuación completa. Hoy somos una ecuación incompleta. Entonces las interrogantes que se abren hacia el futuro son: ¿Paraguay logrará completar su ecuación o seguirá siendo la promesa? La eterna promesa, pero que nunca se cumple. O el actor de reparto. Exacto. El avión que siempre está carreteando la pista, pero nunca despega, pudiendo hacerlo. Bueno, y en el plano, por ejemplo, tributario, esa famosa reforma tributaria, ¿qué puntos son los más importantes para concretar el despegue económico nacional justamente? Es una discusión interesante, Bruno. Digamos, hay una idea que dice que en los estadios tempranos de desarrollo, Paraguay es un país que está todavía en esos estadios tempranos, una economía todavía muy básica, ¿verdad? Con pocos sectores exportadores, por ejemplo, que es conveniente tener impuestos bajos para, en cierta manera, estimular, ¿verdad?, a la inversión, al sector productivo, ¿verdad? Pero tiene también su correlato. El tener una presión tributaria baja es como un avión low cost. Vos habrás volado una aerolínea low cost, ¿verdad? Donde estar ahí cuesta barato, pero después no te ofrecen ningún servicio. No vayas a pedir comida, nada, porque no, es solamente volar barato. Solamente volar. Paraguay es una low cost, ¿verdad? Es un país donde tenés impuestos bajísimos, pero no tiene una gran carencia por el lado de los servicios, ¿verdad? Servicios públicos, ¿verdad? Hay una salud que es, digamos, con un sistema que bueno, es muy precario. Constantemente vemos las polladas, ¿verdad? La forma de financiamiento de la salud pública en Paraguay son las polladas, ¿no? Educación también de muy mala calidad. Ahora con el techo del endeudamiento, ahora que alcanzamos el techo del endeudamiento, tampoco va a haber capacidad de desarrollar infraestructura pública. Es probable que veamos una reducción importante de los niveles de inversión pública e inclusive, si no hacemos bien las cosas, hasta cierto deterioro de las infraestructuras, porque hay que recordarle que la ruta hay que mantenerla después, ¿verdad? Entonces, si el Estado no tiene... Entonces, este tema tributario, de ordenamiento de los gastos, reforma del sector público, va a estar, yo creo, en el centro del debate, especialmente a partir del año próximo. Finalmente, a finales de este año, ya con la discusión del presupuesto 2022 y con más fuerza el año próximo, porque los recursos no van a alcanzar, se están ya acumulando, hay deuda con las farmacéuticas, deuda con las vialeras, déficit fiscal alto, ¿verdad?, por todas las necesidades que hay por la pandemia. Tenés reclamos, ¿verdad?, el sector docente, etcétera. Se van acumulando muchos reclamos por recursos y no hay suficientes recursos. Entonces habrá que tomar una decisión política de a quién darle y a quién no darle. Y bueno, eso va a generar, creo yo, bastante ruido político en los próximos meses y años. Bueno, justamente los programas de concesión de obras públicas están retrasados, esos programas. ¿Cómo incentivar esta modalidad? Es una pregunta. Y ese fortalecimiento institucional es una de las formas más, que yo diría, efectivas de impulsar. Hay que recordar que el gobierno de Cartes se había propuesto, digamos, anunciado un programa de APP, Alianza Público-Privada, ambicioso, por una cifra de más o menos 15.000 millones de dólares. Finalmente no logró concretar prácticamente nada, salvo la ruta 2 y 7, que fue, digamos, una de las obras que finalmente salió, pero finalmente no se concretó nada. Y una de las razones es porque, como Paraguay no tiene grado de inversión, la mayoría de los fondos de inversión y empresas importantes no están todavía dispuestas a venir a Paraguay. Entonces es un factor limitante. Por eso yo creo que la respuesta, terminada esta fase del endeudamiento, la respuesta país para la próxima década debe ser: encaremos un proceso fuerte de fortalecimiento institucional, nombremos una Corte Suprema de Justicia de lujo, soltémosle las amarras al Poder Judicial, que a partir de ese nombramiento una Corte de lujo vaya, digamos, también construyendo eso, una mayor fortaleza del Poder Judicial. Dejemos que el Poder Judicial cumpla su rol, cortemos esos vínculos, ¿verdad?, políticos que controlan hoy la justicia, y de esa manera alcancemos el grado de inversión y elevemos sustancialmente los niveles de inversión extranjera directa. Yo creo que esa y ninguna otra tiene que ser la respuesta para la próxima década. La próxima década tendrá que ser una de desarrollo de infraestructura ya bajo otros modelos. Claramente la APP va a ser, digamos, el modelo donde el privado va a ser el que va a invertir, pero a cambio va a cobrar, ¿verdad?, un peaje o alguna retribución por el uso de la infraestructura que desarrolle, donde el Estado le va a dar ciertas garantías, va a acompañar el proyecto, pero sin que sea el Estado el que invierta.
Sí, claro. Bueno, a este otro terreno también los bancos digitales acá en Paraguay no están funcionando al parecer como deberían de funcionar y por qué no están funcionando también. Yo creo que eso es lo que se viene a continuación. Estamos viendo una tendencia muy fuerte, muy importante en el mundo y en otros países del desarrollo de la banca digital, donde prácticamente todo lo haces ya por teléfono, ¿verdad? Hay bancos digitales que no tienen ni una sola sucursal, tienen solamente una casa matriz con un fuerte componente tecnológico, de desarrollo de tecnología, pero a partir de ahí se sustentan, operan mucho a través del teléfono, ahí puedes hacer tus transferencias, solicitar préstamos, etcétera, y luego ya las operaciones que requieren una caja, un lugar físico, a través de corresponsales no bancarios, a través de una farmacia, a través de un supermercado, a un cajero automático, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vos haces tu vínculo físico con el banco digital, pero el resto todo con una aplicación en tu teléfono. Bueno, va a ser muy importante. Yo creo que eso va a... Yo ya conozco de iniciativas que se están desarrollando en el sector financiero. Creo que todavía nomás no tienen mucha publicidad, pero yo te digo, Bruno, es lo que se viene. Bueno, yo sé que tenés que marcharte. Amílcar Ferreira, un analista fantástico en el plano económico, financiero, catedrático, consultor internacional, con nosotros, Master in Business Administration. Paraguay a largo plazo, para sellar esto, de aquí a 10 años o a 5 años, ¿cómo van a estar nuestras posibilidades? Ya que tenemos un tope de 35% que dijiste, señalaste, no vamos a poder crecer más, pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Por dónde va a ir la cosa para que nuestra nación se fortalezca y nosotros mismos, por supuesto? Yo veo dos escenarios. Sí. Uno, donde no avanzamos en ese proceso de fortalecimiento institucional, continuamos con este modelo de justicia con muletas, controlado, digamos, por poderes fácticos y por el poder político, donde simplemente nos estancamos. No pasa nada importante en Paraguay, sigue, digamos, una economía... ¿cómo te diría? En piloto automático. Aquellos que logran insertarse en esas roscas políticas y económicas se benefician y van a seguir obteniendo beneficios, van a seguir creciendo. El resto de la población va a estar expectante. Va a estar mirando ese espectáculo desde la gradería. Lamentable, por cierto, sin recibir mayores beneficios. Ese es un escenario, estancamiento. El otro es uno en el cual Paraguay entiende que para pegar ese salto tiene que ir a un modelo de fortalecimiento institucional, hacer nombramientos ya de lujo en la corte, etcétera, cortar, digamos, esos vínculos que controlan el Poder Judicial, donde Paraguay fortalece sus instituciones, principalmente el Poder Judicial, alcanza grado de inversión y pega el salto. Empiezan a venir inversiones en volúmenes mucho mayores de los actuales 300, 500 millones de dólares al año, pasar a 3.000, 5.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Con la instalación de muchas empresas, mucha generación de empleo, sentido de pertenencia, orgullo por Paraguay y, bueno, convertirse finalmente Paraguay en lo que es esa promesa, ser, digamos, uno de los mejores países, si no el mejor país de Sudamérica, por su calidad institucional, por todos los recursos que tiene, por su población joven y por la forma de hacer bien las cosas. Que esa frase de hagamos bien las cosas se convierta en la frase que caracteriza al Paraguay, un país que hace bien las cosas. Hecho en Paraguay bien hecho. Sí, hecho Paraguay, en Paraguay bien hecho. Hacer realidad eso en todos los ámbitos. ¿Te acordás de esa campaña? Hecho en Paraguay bien hecho. Una campaña exitosísima que por ahí se podría reprisar de vuelta. Y vos, ¿hacia cuál de estas dos propuestas, dos metas te tirarías, digamos, hacia la segunda o hacia la primera? Vos sabés que soy optimista, a pesar de todo soy optimista. Creo que más temprano que tarde se va a dar eso. Yo creo que se está dando un cambio cultural en Paraguay. Cada vez más gente está entendiendo esto y creo que va a llevar todavía seguramente cierto tiempo. Te repito, los procesos culturales son lentos, pero yo creo que eventualmente vamos a llegar a eso. Yo creo que en 10 años seguramente volveremos a hablar, ¿verdad? Aquí, y vamos a estar comentando que Paraguay ha logrado. ¿Cuántos años tenés? Estoy por cumplir 50. Así que a los 60. Espero verlo todavía. Se va a transformar todo. Así es, por supuesto. Bueno, muchas gracias a Amílcar Ferreira. Para nosotros es un orgullo que él esté acá. Y bueno, contándonos acerca de toda su experiencia vastísima. Así que, y da gusto escucharlo porque evidentemente es un máster en Business Administration, un analista fantástico. Muchas gracias, Amílcar Ferreira.